Muchas gracias, señora presidenta. Sin lugar a dudas, el tema que hoy nos convoca es extremadamente importante, como dijo el senador Snopek, porque estamos hablando nada más y nada menos sobre la independencia del Poder Judicial. Y en este contexto, el Consejo de la Magistratura, que es el órgano que obviamente tiene a su cargo la designación, la sanción y la remoción de los magistrados, es central. El espíritu de la reforma de la Constitución de 1994 ya hablaba de fortalecer la independencia del Poder Judicial para evitar que poderes políticos partidarios puedan de alguna manera interferir o condicionar el resto del estamento para de alguna manera poder insistir sobre el funcionamiento del sistema de la justicia. Como representante de la provincia de Tucumán, sin lugar a las dudas, mi obligación es defender los derechos de todos los ciudadanos, no solamente de mi provincia, sino también de toda la nación y, por supuesto, defender las instituciones democráticas. Y como decía el senador Snopek, obviamente hoy está nuevamente este cuerpo analizando la ley 26.080 declarada inconstitucional, como se dijo por el fallo de la Suprema Corte de Justicia de diciembre del 2021, en donde debemos reformar este Consejo de la Magistratura, un órgano pluralista y sobre todo de consensos, para que pueda recobrar el equilibrio en su integración según la Constitución Nacional reza en su artículo 114. Sin lugar a dudas, hay que respetar este equilibrio entre los distintos estamentos que la componen y por lo tanto lo que prevé es que este equilibrio no haga que haya un poder hegemónico sobre los demás que permitan imponer de cierta manera decisiones relevantes o que quieran de alguna manera paralizar lo que es el trabajo del Consejo Deliberante. Y ahí radica, creo yo, Presidenta, las diferencias que existen entre el proyecto del oficialismo, del Poder Ejecutivo Nacional del Frente para Todos, y el nuestro de Juntos por el Cambio, del interbloque, que hemos hecho un solo proyecto y un solo dictamen. A nuestro entender, el proyecto del oficialismo no garantiza este equilibrio demandado por la Constitución Nacional, mientras que nosotros lo que hemos presentado consideramos que sí lo garantiza, sin lugar a dudas, y que puede pasar un control de constitucionalidad. En ese marco, cuando hablamos de la construcción de este equilibrio que reclama la Constitución Nacional, se basa sobre todo en la interpretación de la presencia de un representante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este es el verdadero debate, esta es la diferencia que existe entre ambos proyectos. Las funciones de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura son absolutamente complementarias, no pueden estar separadas, no pueden estar en estamentos, estancos, porque tienen que ver con la función y el servicio que tiene que brindar la justicia hacia todos los ciudadanos. Por eso creo que no poder integrar a la Corte Suprema dentro del Consejo de la Magistratura es realmente, a nuestro entender, fuera de lugar. ¿Y en qué nos basamos nosotros en que tiene que estar? Porque, bueno, la Corte también es una de las instancias del Poder Judicial. Cabe recordar que el Poder Judicial de la Nación tiene 3 instancias: el Juzgado de Primera Instancia, la Cámara de Segunda Instancia y la Corte Suprema de Justicia como una tercera instancia. Por eso nosotros consideramos desde Juntos por el Cambio hasta una medida discriminatoria que la Corte Suprema no esté ingresando y no esté incorporado dentro del Consejo de la Magistratura, ya que dentro de la estructura del Poder Judicial forma parte de esto. Me parece a mí, a nuestro entender, que el proyecto del oficialismo es inconstitucional al excluir a la Corte Suprema de Justicia. No sabemos por qué razones extrañas no se puede lograr esto, si es producto de la necedad o de un capricho de decir que no tienen que estar
integrado. Aprobar un proyecto del oficialismo tal cual como está, contrario a lo que dice la Constitución Nacional, yo preveo, y lo digo con mucha tristeza, que nuevamente vamos a estar frente a un esquema cuya invalidez constitucional va a comenzar en la cuenta regresiva. Y por eso me pregunto, Presidenta, ¿no es hora de que superemos las diferencias partidarias y asumamos un compromiso entre todos de construir instituciones solventes de acuerdo con nuestra Carta Magna? ¿No es soñada, señora Presidenta, que tengamos una ley del Consejo de la Magistratura que los argentinos nos sintamos orgullosos? Porque no es la primera vez que viene en el recinto este tema. No es hora ya de que terminemos con dobles discursos. Todos queremos hacer nuestro aporte. Nosotros no nos quedamos como oposición en la crítica, sino que verdaderamente también queremos aportar a que salga la mejor ley. No es soñado, señora Presidenta, que tengamos jueces idóneos, independientes, imparciales, para que todos los ciudadanos puedan tener un proceso justo, independientemente de la persona que fuera. Creo, señora Presidenta, que nuestro dictamen sí garantiza, con la presencia de la Corte en el Consejo, la constitucionalidad que nos está emanando. Y la verdad que queremos, como todos, un país en serio, un país con valores de la democracia, de la transparencia, de la república, de la institucionalidad, un país que tenga una verdadera gobernabilidad en beneficio de todos los ciudadanos. Creo, señora Presidenta, con nuestro proyecto nadie puede tener un poder de imponer mayorías y que tampoco ningún estamento o fuerza política puede de alguna manera vetar o condicionar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Y en esto voy a hacer referencia solamente a dos puntos controversiales. Uno que tiene que ver con el quórum de las reuniones del plenario. El proyecto del oficialismo del Frente de Todos establece un quórum reducido de 9 miembros, de los cuales implica que las resoluciones que tome el Consejo de la Magistratura se puede lograr con 5 miembros. Y en esto, fíjese bien cómo van a ser estos 5 miembros, porque la mayoría son del estamento político. Se prevé 2 senadores del oficialismo por la mayoría, 2 diputados por la mayoría, un representante del Poder Ejecutivo Nacional, por decir nada más, del estamento político, y ya de alguna manera, con la mayoría oficialista, tienen quórum. Entonces, lo que estamos viendo, y lo digo con profunda tristeza, es que si nosotros vamos hoy a aprobar este proyecto sin la incorporación del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, creo que lamentablemente este proyecto va a volver a estar hackeado con planteos judiciales de inconstitucionalidad. Otro punto que me causaba mucho estupor y asombro, y recién lo hablé con el senador de Río Negro, era de qué manera se iban a elegir, ¿no?, los miembros de este Consejo, porque en un primer momento se hablaba de una verdadera politización de la justicia que se tenía que elegir a través del voto popular, pero el senador me informó que eso se modificó, lo cual es bien recibido. Ahora bien, creo, señora Presidenta, que nosotros estamos ante una oportunidad histórica, verdaderamente histórica, de deponer nosotros los intereses partidarios y esas ambiciones de querer controlar al Poder Judicial, sea del gobierno que turno que fuere, y tenemos que lograr una ley superadora, conformar un verdadero Consejo de la Magistratura que garantice la independencia del Poder Judicial. Y estamos desperdiciando, señora Presidenta, a mi entender, poder trabajar con consensos, porque todos venimos a aportar, sin lugar a dudas, y creo que necesitamos una ley que supere el tiempo. Necesitamos una ley que nos dé seguridad jurídica en la Argentina para que nuestro país traiga inversiones, traiga crecimiento, para poder acabar con la pobreza, con la indigencia que afecta a millones de argentinos a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Necesitamos jueces idóneos, imparciales,
capaces para que brinde a todos los ciudadanos un proceso justo. Esto es nada más y nada menos de lo que hoy estamos tratando. Creo, Presidenta, que el Consejo de la Magistratura sí fue positivo para la institucionalidad de nuestro país, porque debemos recordar cómo se elegían antes a los jueces, antes del Consejo de la Magistratura. Bueno, lo elegía el presidente a dedo o a través de servilletas. No nos olvidemos de las famosas servilletas, ¿no? Con acuerdo del Senado. Hoy ya no es así. Hoy tenemos el Consejo de la Magistratura. Creo que fue un gran avance que se hizo a partir del 94. Creo también que la política no puede leerse de una manera la Constitución Nacional cuando nos conviene y de otra manera cuando no nos conviene, señora Presidenta. Y aquí sí quiero hacer una salvedad de lo que dijo el presidente sobre la presencia del ministro de Justicia en la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales. La verdad que el presidente, que yo pensaba que el ministro iba a venir a defender el proyecto del Poder Ejecutivo y, sin embargo, lo que vino a hacer fue a atacar, a agraviar a otro poder del Estado, como es el Poder Judicial. En sus palabras, en su boca, habló de presión, extorsión, golpe institucional, verdaderamente lamentables en la boca de un ministro, porque cuando no hay fundamentos, obviamente lo que se asigna es atacar, desprestigiar. Un ministro, Presidenta, tiene que ser el nexo, es la cara del presidente de la Nación frente al Poder Judicial y tiene que saber conciliar, seducir para que logre el objetivo que quiere, que es un mejor funcionamiento del Poder Judicial. Nada de esto ocurrió con el ministro de Justicia, en absoluto. Solamente vino a amedrentar y a hablar mal de otro poder. Entonces creo, Presidenta, que el proyecto del Poder Ejecutivo trata de someter al Poder Judicial y de reducirlo nada más y nada menos que a un estatus de simple servicio público administrativo. A mí me parece que hay como una obsesión con el tema de la Corte Suprema de Justicia o contra su presidente, ¿no? Pero ¿quién duda de la capacidad o del mérito del presidente de la Corte? Fue ministro del gobierno del expresidente Néstor Kirchner y ahora, ¿es el malo de la película? ¿Cómo es esto? Cuando no nos gusta un fallo, salimos a criticar. Y sí coincido con lo que dice el senador Snopek. El Poder Judicial, es verdad, está con un gran descrédito entre la sociedad. Un gran descrédito de hace muchos años, porque la sociedad percibe que el Poder Judicial tiene privilegios que no lo tiene el resto de los ciudadanos, privilegios que no tiene una maestra, un policía, un médico, una enfermera, y eso en realidad irrita. Y creo que en algún tiempo también tenemos que hacer una ley sobre esta temática y poner las cartas en la mesa, pero tiene que ser con consenso entre todos para poder tener un Poder Judicial mucho más fuerte. Y no estoy hablando de las personas, que no se malinterprete, estoy hablando de la institución a la cual debemos defender entre todos. Discutamos, busquemos el mejor proyecto, discutamos porque todo tenemos para venir a aportar. Pero ¿cómo vamos a tener una justicia en donde funcionarios de primer nivel han realizado marchas en contra del Poder Judicial? ¿No es desestabilizante esto? Hacer estas marchas en contra del poder porque no me gusta cómo ha fallado. Bueno, señor presidente, creo que el pensamiento único, la hegemonía, nos lleva a un solo camino, que es el autoritarismo, que es el abuso de poder y es lo que nosotros no queremos. Hoy, Presidenta, en este contexto que estamos viviendo los argentinos, no puedo dejar de mencionar la grave crisis política que nosotros estamos atravesando, sumado a la crisis económica, social, sanitaria, que la padecen los mismos argentinos. Hoy hay un gobierno quebrado, hoy hay un gobierno dividido, en donde sus principales protagonistas no dialogan, Y esto, por supuesto, que no nos vengan a decir que son matices o miradas diferentes, en absoluto. La grieta es real dentro de la coalición oficialista. Y los argentinos sabemos cómo termina esta historia. ¿O acaso nos olvidamos qué pasó con la Alianza? Los argentinos sabemos. Entonces, creo
que sobre todo tiene que haber una capacidad de gobernar en serio de la coalición oficialista. La figura del presidente está devaluada, está debilitada. Y no nos vengan a decir que somos nosotros de la oposición, porque es del mismo oficialismo donde salen las peores críticas hacia el presidente que lo devalúan. Es muy triste ver cómo se ríen, cómo hay memes, cómo se burlan del presidente de todos los argentinos, a quien no voté pero que los representa a todos los argentinos. Eso está mal, no está bueno que se devalúe a la figura del presidente de la Nación. No está bueno. No se puede ser oficialista y oposición a la vez. No se puede ser. O se es oficialista o se es opositor. El presidente fue elegido por mandato popular y tenemos que hacer todo lo posible para que termine su mandato el año que viene. Yo creo, presidente, ya para ir finalizando por el tiempo, que el presidente de la bancada del Frente de Todos, no está acá, el senador, expresó en la sesión anterior algo que realmente tenía razón. Dijo que íbamos a volver mejor y hasta ahora no lo logramos, dijo el senador Mayans. Y tiene razón, hasta ahora no lo lograron. Hoy el gobierno es un barco a la deriva, pero ¿sabe qué, presidenta? En ese barco estamos todos los argentinos, en ese barco. Entonces creo que es un momento muy, pero muy delicado, en donde la sociedad nos llama a gritos que dejemos de hablar, que dejemos de discutir y que vayamos a los hechos, que vayamos a poner la agenda que ellos hoy están necesitando. Una agenda de poner un poder judicial al servicio del ciudadano, que no sea algo abstracto, como decía el senador Snopek. El Poder Judicial, el Poder Nacional, maneja temas muy importantes para la sociedad, ¿no? Evasión impositiva, corrupción, trata de personas, narcotráfico, problemas que tienen que ver con los jubilados, problemas que tienen que hacer amparos a aquellos que no logran que la obra social puedan operarlo y que tienen que hacer referencia y que no sea algo lejano. Necesitamos que el servicio de la justicia sea absolutamente, totalmente eficiente. Ya para ir terminando, creo que el Gobierno de la Nación tiene la obligación de tratar de llegar a algunos acuerdos para que puedan gobernar el periodo que les falta hasta diciembre del 23. Y nosotros, desde la oposición, tenemos la responsabilidad y la obligación de trabajar con racionalidad, como lo hicimos con el Fondo Monetario Internacional, donde muchos del oficialismo no lo votaron y desde Juntos por el Cambio sí. Y con eso evitamos el default en el país. Por eso, señora presidenta, desde ya adelanto que nosotros vamos a defender la independencia judicial, vamos a defender nuestra Carta Magna, que tantas luchas ha hecho muchos hombres y mujeres para que tengamos la Constitución y, por lo tanto, por supuesto, vamos a votar el dictamen que hemos presentado desde Juntos por el Cambio. Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene la palabra el senador